Buenas tardes. Yo soy Elena Arbelo, va a haber un pequeño cambio de programa. Yo tenía que hablar a las 5, pero bueno, como ha habido el ponente que va antes que yo se ha retrasado un poco, pues presento, si no les importa. Lo que voy a presentar es las cardiopatías genéticas y son todos los síndromes asociados a muerte súbita, es decir, síndromes que provocan la muerte repentina en determinadas situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es en qué consiste la muerte súbita. La muerte súbita consiste en toda aquella muerte inesperada que desde que empiezan los síntomas hasta que realmente fallece la persona pasan un máximo de 1 hora. Hay alguna definición que contempla hasta 24 horas si hay algún tipo de soporte, pero sobre todo lo más importante es que previamente el individuo estaba en buen estado de salud. Es algo inesperado. Esto se ha hecho muy famoso porque ahora con toda la disponibilidad de los medios de comunicación, pues se ve habitualmente cuando un deportista de famoso pues cae en el campo y fallece, pero eso puede pasar también en la población general. Y la causa fundamental desde el punto de vista cardíaco es que normalmente tenemos el ritmo de cardíaco. Si es muy simple, me dicen, porque yo no sé, puede haber pacientes aquí también profesionales, pero bueno, la idea es que el ritmo normal del corazón va desde arriba, desde el nodo sinusal, pasa por el nodo auriculoventricular y se distribuye a los ventrículos, que hace la función de bomba para impulsar la sangre al resto del organismo. Cuando ocurre una arritmia, pasa de tener un ritmo que es regular a un ritmo caótico. Esa bomba deja de funcionar y de impulsar sangre, no llega la sangre al cerebro y a los órganos y la persona puede fallecer si este ritmo caótico no se interrumpe. ¿Y por qué es importante? Pues infraestimamos mucho la cantidad de muertes súbitas que hay al año. O sea, si vemos en España son 10.000 muertes al año y estos son datos de hace una década más o menos. En Estados Unidos 300, 400.000, en Europa 150.000 muertes al año. El 12% de todas las muertes naturales que hay son muertes súbitas y una cosa muy importante, que la muerte súbita es responsable del fallecimiento de más gente que si juntamos los cánceres de mama, de pulmón y el SIDA juntos. O sea, que es algo muy importante. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las muertes súbitas se producen en lo que se llama la enfermedad coronaria, el clásico infarto. Gente que ha tenido un infarto o que tiene un infarto en el contexto de esa enfermedad tiene una arritmia maligna y fallece. Ese es el 80% de los casos. Yo me voy a focalizar en estos casos más raros porque son los que generalmente, si uno hace un diagnóstico precoz, pueden afectar además a familias, pues prevenimos que haya muertes súbitas en gente joven y en familias de forma reincidente. Un 10-15% es por alteración estructural del músculo y las enfermedades ya muy raras, que son muy difíciles de diagnosticar, son las que son puramente eléctricas, que el corazón estructuralmente es normal, pero es inestable eléctricamente. Entonces, lo que les decía, la causa más frecuente de muerte súbita, el infarto. Una persona, dolor torácico, hay una arteria del corazón que está muy estrechita o incluso obstruida y se altera. Estos son un electrocardiograma típico de un infarto. Y ven que con el electrocardiograma, que aquí estaba en el ritmo normal, aparece lo que se llama fibrilación ventricular, que es lo que puede desencadenar en la muerte. Sin embargo, esto ocurre sobre todo en gente mayor. A partir de los 40 años, la probabilidad de que una muerte súbita sea por enfermedad coronaria aumenta claramente, pero si cogemos de los 40 años a menores, vemos que lo más importante pueden ser o enfermedades estructurales de origen genético del músculo, como son la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía dilatada, o bien las arritmias primarias cardíacas. ¿Y por qué es importante esto? Todos sabemos, bueno, que el organismo está formado por células. Dentro de las células tenemos unos cromosomas que llevan una información genética. Esa información genética es como la programación de un ordenador. Si uno se equivoca, puede ser que una equivocación en esa programación no dé error al programa. A veces, si esa equivocación está en una zona importante, el programa falla. Pues lo que ocurre es que puede haber una alteración genética y esa alteración genética se puede transmitir a la descendencia. No solo puedo tener yo la enfermedad, sino además transmitirla a mis hijos. Esto del ADN es responsable pues, de que si uno tiene los ojos azules o los ojos marrones, de que es unos altos o unos bajos, uno tiene tendencia a ser más gordo o más flaco, también es responsable de que puedan aparecer estas enfermedades. En concreto, en el corazón puede haber alteraciones en los genes que provocan alteración en la estructura
de la forma del corazón, en cuyo caso puede favorecer a que parezcan músculos muy gruesos, que son las miocardiopatías hipertróficas. Otro, que lo que hace que ocurra es que el corazón se dilate, que es la miocardiopatía dilatada, y otras que los canales iónicos, que son como los interruptores que organizan el ritmo del corazón, estén alterados. Esto es un ejemplo de la miocardiopatía hipertrófica. Es muy típica de deportistas de élite. Esta enfermedad no se considera una enfermedad rara, sino al contrario, viene a afectar a 1 cada 500 personas y es más frecuente en los deportistas. El músculo cardíaco se pone muy grueso y no solo eso, sino que además, en vez de solo ser músculo, que es esta imagen de aquí, se llena de parches de fibrosis, que son los que provocan que pueda haber una arritmia. Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Pues con la sospecha, porque hay síntomas. Una persona puede hacer ejercicio y dolerle el pecho, puede perder el conocimiento durante el ejercicio y ya se le hacen las pruebas. Un electro, que es muy típico, y un ecocardiograma, que se ve que el músculo está grueso. Otra cosa que puede ser hereditaria, pero a veces también tiene un origen por simplemente malos hábitos de vida, por ejemplo, la ingesta de alcohol desproporcionada, puede favorecer a que se dilate el corazón. Se aparecen personas muy jóvenes y aparece sobre todo varios casos en la familia, entonces hay que sospechar la causa genética. Y el diagnóstico es parecido. Cuando uno nota que se cansa o pierde el conocimiento en causas insospechadas, se hace un electro, se puede ver que es un electro raro, pero ven que en el propio electro a veces incluso ya se pueden ver arritmias malignas. Diagnóstico final lo haces con una ecografía que ves el corazón dilatado. Esta ya es una enfermedad muy rara, pero esta, por ejemplo, se hizo famosa cuando perdónenme si me equivoco, que yo de fútbol sé poco, pero Antonio Puerta hizo una muerte súbita. Pues él tenía esta enfermedad, una displasia ritmogénica. Ya es una enfermedad rara, es decir, afecta a menos de 1 cada 2.500, 5.000 casos, pero aún así puede ocurrir y se empeora por el ejercicio. Y lo que ocurre es que el lado derecho del corazón, el músculo, se vuelve de mala calidad y empieza a ser sustituido por fibrosis y grasa. Se va dilatando, igual, favorece que haya arritmias malignas. Entramos, ya les he contado la parte de que estructuralmente se puede ver con una ecografía. Ahora entramos a una parte de arritmias que son peligrosas y que además estructuralmente el corazón es normal, con lo cual si uno va al cardiólogo, a veces se ve en el electrocardiograma, pero desde luego en el ecocardiograma no se ve nada. Entonces, esta es una que es muy interesante porque es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. El electrocardiograma basal ya nos da la imagen de que puede haber problemas. No es un electro normal. Lo bueno que tiene este síndrome es que tiene un tratamiento muy fácil. Uno se puede hacer un cateterismo y a través de unos cables, unos catéteres que se acercan al corazón, se puede hacer lo que se llama una ablación. Se provoca porque hay un caminito accesorio extra fuera de lo normal en el corazón y el impulso cardíaco no solo va por el sitio normal, sino va también por este caminito accesorio. ¿Por qué provoca muerte súbita este síndrome? Porque si aparece una arritmia que es muy frecuente, que la tiene mucha gente en la población general, que es la fibrilación auricular, este nodo filtra para el corazón vaya muy rápido. Sin embargo, este caminito accesorio no filtra nada y puede favorecer a que se forme esa actividad caótica en el corazón. A partir de aquí, un montón de síndromes, bueno, un montón, 6 síndromes genéticos que son enfermedades hereditarias puramente eléctricas del corazón. Son el síndrome de QT corto, QT largo, Brugada, repolarización precoz, taquicardia ventricular polimorfica y fibrilación ventricular. Características típicas de estos síndromes: los electrocardiogramas están alterados. El problema es que no están siempre alterados. Es decir, uno puede ir al cardiólogo a hacerse un electro en condiciones basales y no ver nada, y sin embargo tener este síndrome, y hay que hacer maniobras para desenmascararlas. Pero si se hacen estas maniobras, pues veremos patrones muy típicos. Miren esto que parece una aleta de tiburón. Esto es el síndrome de Brugada. Esto que está como muy retrasadito aquí es el síndrome de QT largo, que lo que refleja es que está alterado la relajación eléctrica del corazón, etc. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tenemos que sospechar? Cuando hay una pérdida de conocimiento en situación sospechosa, es decir, yo me he hecho una analítica y me desmayo. Bueno,
Es un reflejo, es lo que se conoce un síncope vagal y puede ocurrir muy frecuentemente, le pasa más a las mujeres, a la gente joven, y es simplemente una respuesta exagerada al corazón bajando la tensión arterial del cuerpo, digamos. Eso no es una pérdida de conocimiento sospechosa. Una pérdida de conocimiento sospechosa es cuando uno está haciendo ejercicio. Cuando uno está en pleno rendimiento, no es normal perder el conocimiento. Si uno pierde el conocimiento con el ejercicio, tiene que consultar al cardiólogo. Otras causas de perder el conocimiento: si uno tiene una fiebre muy alta, puede perder el conocimiento. Pero si uno está tan tranquilo, sentado en el sofá, sin que tenga calor, sin que esté en ayunas, y pierde el conocimiento, igual hay que consultar. Ese es el síntoma más importante, porque es la única manera que nos va a hacer nosotros desencadenar todas estas pruebas para eliminar estos síndromes que pueden provocar la arritmia maligna y la muerte súbita. Datos, por ejemplo, el síndrome de QT largo tiene características especiales. Cuando uno está haciendo ejercicio, el síndrome de QT largo tipo 1 es el más frecuente. Es muy típico tener pérdida de conocimiento con el ejercicio. Importante diagnosticarlo, porque si uno se lo diagnostica con un tratamiento, una pastilla, se solucionan la mayor parte de los casos. Es infrecuente tener que poner un desfibrilador. Otro ejemplo es el síndrome de QT corto. Este casi no lo veremos porque hay 100 casos descritos en todo el mundo. Básicamente es muy agresivo este síndrome y la gente fallece antes de llegar a la edad reproductiva, con lo cual no llegan a tener descendencia y digamos que no se transmite. Este síndrome le tenemos un particular cariño aquí en Cataluña, en el Hospital Clínic, porque fue descrito por el doctor Brugada, bueno, dos hermanos Brugadas, uno en Bruselas y otro que estaba aquí. Y básicamente se describió en niños que hacían convulsiones y pérdidas de conocimientos con la fiebre. Ahora se ha visto que este síndrome tenían este electrotípico con estas arritmias. Este síndrome realmente es más frecuente en adultos, en varones en torno a los 40 años, aunque también lo pueden presentar mujeres y gente joven y gente mayor. Típico: pérdidas de conocimientos con la fiebre o convulsiones con la fiebre. Eso, ojo con los niños, los bebés, porque a veces piensan que como el sistema neurológico es inmaduro, pueden tener convulsiones. Si esto es repetido o da la sensación de que se pone azul o no respira bien con estas convulsiones, conviene consultar. El resto de situaciones, pues generalmente aparecen en reposo las pérdidas de conocimiento. Este lo pasaré porque no hace falta. Otro ejemplo típico: la catecolaminérgica. Las catecolaminas es la adrenalina, básicamente. Entonces, estas presentan pérdidas de conocimiento haciendo esfuerzo. Entonces, cuando uno llega y me cuenta que estaba haciendo, no sé, subiendo una montaña en bicicleta, pérdida de conocimiento, lo primero que tengo que hacer es poner una cinta rodante o bien en bicicleta con monitorización electrocardiográfica para verlo. Y lo típico que veremos es que empiezan con el esfuerzo en reposo, es un electro absolutamente normal, y a medida que van haciendo esfuerzo van apareciendo cada vez arritmias más feas. Con el reposo desaparecen. Yo, si lo veo en reposo, no diagnosticaré esto en la vida. O sea, que cuando tenga pérdida de conocimiento con esfuerzo y además, por ejemplo, un hermano que se murió mientras estaba montado en la montaña rusa o algo así, que sea con un susto, hay que sospechar esta enfermedad. Y luego hay veces que no podemos llegar al diagnóstico y simplemente la gente tiene inestabilidad eléctrica y de buenas a primeras, esto era un paciente mío que tenía puesto un holter para diagnosticarle y casualidad que teniendo el holter presentó la arritmia mala. Él tenía un desfibrilador ya puesto porque había tenido una muerte súbita recuperada ya y ven cómo entra el desfibrilador, le da el choque y le quita la arritmia. Porque básicamente este es el tratamiento de estas enfermedades. Si no se controlan con medicación o se ven que se tienen arritmias malignas, la única manera de prevenirlo es con una desfibrilación. Si uno ve que alguien cae en la calle y tiene esto, para esto están actualmente muy distribuidos los desfibriladores externos semiautomáticos. Y la idea es que luego, cuando el paciente está recuperado, se le implanta uno dentro para que monitorice al paciente y le saque de la arritmia en caso de presentarla. Finalmente, todos estos síndromes tienen un componente familiar, que es lo que decía yo al principio. Son enfermedades genéticas, con lo cual cuando diagnostiquemos a una persona, siempre hay que estudiar a toda la familia directa, porque puede haber herencia y hay que prevenir muertes súbitas en el resto de la familia. Bueno, esto es un ejemplo de una familia con muerte súbita familiar. Los que tienen la crucecita son gente que ha fallecido súbitamente. Entonces, si hubiéramos diagnosticado a estos a tiempo, o a lo mejor este primero que
estos no habrían llegado a fallecer. Por eso es importante tener en cuenta, cuando haya muerte súbita familiar o cuando haya en gente joven o gente diagnosticada de estos síndromes, estudiarlo. Me salto esto y aquí ya para acabar les contaré la importancia del estudio familiar. Yo soy canaria, no sé si me lo han pillado por el acento, trabajo en el clínico hace mucho tiempo y esto es una colaboración entre Gran Canaria y de donde soy yo y el clínico, el equipo de Brugada. Básicamente es una familia que desde 1800, bueno, hubo un señor, el patriarca, digamos que tuvo muchas relaciones en el mismo pueblo, con lo cual hubo mucha endogamia. Y tenía esta enfermedad, la catecolaminérgica. ¿Qué ocurrió? Miren, esto es el árbol familiar de toda esa familia. Imagínense, 1.404 familiares vivos estudiados. De estos, habían habido 30 muertes súbitas cardíacas, de esas típicas que les he dicho yo, haciendo esfuerzos o con susto, montando en una noria y demás. Gracias al estudio familiar y a la colaboración entre el estudio de los pacientes y la genética, se diagnosticó el gen que provocaba la enfermedad. Desde que se vio el gen que provoca la enfermedad, se estudió a toda la familia y de los que tenían el gen que la provocaba, no ha habido ninguna muerte más salvo 3, que eran gente que los padres se habían negado a ponerles tratamiento o a darles el tratamiento, ¿vale? O sea que si conseguimos estudiarlos, se pueden frenar la aparición de estos síntomas. Y bueno, ya está, la conclusión es que la muerte súbita es más frecuente de lo que pensamos, que algunas son de origen genético, que muchas veces con el electrocardiograma y hablando en la clínica ya podemos orientar la sospecha a qué tipo de muerte súbita es y bueno, aparte de que el tratamiento es el desfibrilador, sobre todo es muy importante prevenir haciendo un estudio familiar. Entonces, voy mal de tiempo, pero no sé si me dejan unas preguntitas. ¿Si alguien tiene preguntas? Si no, pues encantada. Mira. Bueno, lo que has dicho al principio es que estas muertes súbitas no es que sean una enfermedad rara de por sí, sino que hay bastante gente que las tiene. No sé si es muy caro hacer el diagnóstico porque al tener algunos casos pocos síntomas, si valdría la pena o no hacer algún tipo de diagnóstico antes de que aparezcan. Lo que enfocado al principio, que es la muerte súbita en general, sí que es verdad que es muy frecuente. Lo que pasa es que la mayor parte es por el tema de la enfermedad de los infartos, enfermedad coronaria. Ahí te quitas ya el 80%. Entonces, sí que es verdad que hay enfermedades que son, digamos, costo-efectividad, es muy fácil de diagnosticar. El Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, los que son agresivos con un electrocardiograma basal, cuando vas al médico cabecera a tu hijo es suficiente. De hecho, muchos equipos de niños infantiles para poder jugar federados ya les obligan a hacer una revisión con un electrocardiograma para diagnosticar al menos esto. De hecho, con el electrocardiograma, si tienes una hipertrófica ya desarrollada, también podrías verla. Entonces, costo-efectividad, la forma más sencilla es con un electrocardiograma y lo suyo es, bueno, a través del médico de atención primaria, generalmente al menos uno basal se suele hacer y con eso se puede diagnosticar la mayor parte de las cosas, ¿sabes? Gracias.